de Dios, desde 1886, contiene un gobierno y disciplina y también tiene un manual de doctrinas. Y la primera doctrina cardinal, que debería ser la doctrina heredera del movimiento de la Reforma protestante desde 1517, se debe de empezar con el tema de la inspiración verbal de la Biblia. Porque me he dado cuenta que en los últimos tiempos muchos seminarios, muchos institutos bíblicos e incluyase muchos profesores de la Iglesia de Dios que denuncio públicamente, ya no creen que la Biblia es palabra de Dios, sino que creen que la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea, que de repente hay textos bíblicos que son inspirados por el ser humano en un momento dado en la época, pero que no lleva el rigor de la palabra de Dios como inspirada, como ese dabar, como ese membra o como ese logos de Dios, sino que simplemente hay manos del ser humano. Porque el ser humano no pudo haber constituido un libro tan especial como es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que la Iglesia de Dios establece como artículo de fe es que creemos. La palabra creemos viene de un credo. Hay muchos que todavía están dentro de las iglesias de Dios y tienen el viejo credo, que también es cristiano. Creo yo en Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo, pero no es nuestro credo. Es el credo de una iglesia decayente, y nuestra congregación también tiene una fe en lo que creemos. Pastor, dígame en pocas palabras, ¿qué es doctrina? Como me gusta ilustrar, doctrina es una columna de la fe. Un credo es algo donde reposa un edificio, donde reposa una institución. Y dice nuestro primer credo de artículo: creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Habíamos hablado que la palabra inspirar, creemos en la inspiración, la palabra inspirar, que es un verbo, que es una palabra tomada del Nuevo Testamento con fuertes resonancias en el Antiguo Testamento. Pero veamos primeramente lo que dice el Nuevo Testamento en su uso de la lengua vernácula del griego que recibe la revelación de la palabra. Vamos a leer la Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo utiliza la frase porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y habíamos hablado que cuando Pablo habla en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 verso 16, y cuando dice que toda la escritura, es que tanto el Testamento 1 como el Testamento 2, o para nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lleva el sello del Espíritu Santo porque ha sido inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa inspirar? ¿Le suena así como a respirar? Eso es. La palabra inspirar viene de un término del latín
de donde se toma del griego, de donde viene la palabra, como dice nuestro material de estudio, de inspirare, de respirar, y que significa simplemente alguien que respira hacia adentro. Esa acción de respirar, de tomar oxígeno de algo que yo no veo, pero que mis pulmones perciben y que me da vida. La palabra inspirar se da en el sentido de la resonancia del Antiguo Testamento, cuando Dios tomó al hombre hecho un muñeco de arcilla de barro y sopló, dice la palabra, le dio aliento, le dio rúa o rúa del hebreo, donde se toma la expresión resh, la baf en símbolo de u o shurek, y la ei, el rúa, el soplo, el hálito, el espíritu, lo que da vida. Cuando Pablo usa ese término, está hablando que los agiógrafos, la palabra agio es la palabra santo, y grafos, agiógrafos, escritores. Cuando los sagrados escritores, que fueron pescadores, artesanos, más de 40 autores, agiógrafos, escritores sagrados, ellos no inventaron, ni copiaron, ni pusieron en la Biblia, en el libro que estaban haciendo, que lo que sería la palabra sefer, o rollo, o los rollos, libro, rollo. Nunca pusieron lo que bien les parecía. La Biblia habla de David de manera magnífica, pero no oculta la mano criminal de David y las cosas que David hizo que desagradaron a Dios. Si fuera un libro hecho únicamente por Israel, entonces no contemos las cosas malas que hemos hecho y contemos únicamente las buenas cosas que hicimos. Por eso es que duele cuando la iglesia muchas veces toma y habla y dice, mira, cómo Israel abandonó a Dios. No, ellos están colocando eso porque están diciendo, nosotros tuvimos una conciencia, una comunión con Dios, Dios nos bendijo, pero también nos descuidamos con ese Dios. Ellos no ocultan, por eso es que no es un libro de hombre, porque habla con todo el rigor de las grandes cosas que Dios ha hecho y las cosas que el ser humano ha fracasado. Entonces, una persona que escribiera, por ejemplo, que yo me acuerde, todas las biografías que uno lee, tanto secular como sagradas, siempre hablan bien del individuo. Fulano se portó bien, fulano hizo esto, fulano conquistó aquello, fulano tuvo éxito, emprendió aquí y allá, pero nunca hablan los malos detalles que hicieron. La Biblia cuenta todo lo que el ser humano, indistintamente en qué época, en qué momento, incluyendo el pueblo de Israel, todo lo que hicieron delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando del aporte que Dios, ese Elohim, Dios Elohim, ese soplo de su rúa, hizo que lo que pusiese el ser humano en la palabra llevara el sello de inspiración de Dios. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Elohim, o Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Como no estamos en una clase específicamente
de la materia en hebreo, no profundizo, pero estamos delante de un texto que está hablando que toda la creación del cosmos no fue hecho por un artesano que necesitó materiales, que necesitó martillo, clavos, metales, tierra. Dice que todo fue hecho por la palabra, de donde viene el término dabar. Dalef, Bet, Resh, dabar. Por la palabra. En el Nuevo Testamento, en Juan 1:1, por el Logos. Juan 1:1. Ese dabar o esa palabra llevaba el aliento. Y aliento es, en griego, neusto, soplo. Usted no puede hablar si no tiene aire en sus pulmones. Si yo botara todo el aire y a la hora yo de poder hablar me quedo como que estuviera ahogándome sin aire y no va a salir la palabra moduladamente, la voz moduladamente. La Biblia trata de explicar la manera con que la creación fue hecha, en que Dios crea por la palabra, según el Salmo 33, versículo 6, y según Génesis capítulo 1, y que su aliento, el soplo que le dio vida a un cuerpecito de barro, también le dio vida a una bola enorme llamada esfera terrestre y le dio vida a todo lo material por el aliento de Dios. Quiere decir que el aliento de Dios da vida. ¿Y qué dice la Biblia sobre la misma palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12? Porque la palabra de Dios es, ¿qué cosa? ¿Palabra muerta? No. Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice palabra viva. Usted puede leer el libro de Don Quijote o el libro de Los Miserables, puede leer una novela de Vargas Llosa, podrá tener conceptos, ideas, comentarios, opiniones del autor, pero nunca le puede dar un efecto a la persona incrédula o creyente a la palabra cuando se acerca. Porque toda persona que toma un texto, llámese Proverbios, llámese los Salmos, llámese cualquier libro de los profetas o los evangelios, aquella palabra tiene algo. Aquella palabra me refresca, aquella palabra me regenera algo de vida, aquella palabra me da ganas de seguir viviendo. Es porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque tiene el soplo de Dios que todo lo crea. Por eso es que nosotros deberíamos de ser lectores continuos de la palabra. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: porque esta palabra que te mando hoy nunca se apartará de tu boca. Estará en tu boca de día y de noche. Salmo 1 versículo 2 y verso 3. Que la palabra de Dios, cuando usted la lee, te hace ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, y que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo. Voy a incomodar, pero es la palabra. ¿Qué pasa cuando alguien vive de acuerdo a la palabra o es el pueblo del libro? La Biblia dice que alcanza prosperidad. Lo dice la palabra. Leo una vez más porque de repente el auditorio o los que nos están viendo puede decir: es invento del predicador, es manipulación de todos los predicadores hablar de prosperidad. Pero mire lo que dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. No dice eso, todo te saldrá bien. El Salmo 1
Versículos 2 y 3 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, igual que Josué 1:8, y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para mí, en mi opinión, el pueblo de Israel es muy próspero por esa palabra. Para mí, en mi opinión, todo aquel que cumple, está apegado a la palabra, que practica la palabra, todas las cosas tendrán vida, tendrán ese agente divino que hace que todo le salga bien, porque lleva el soplo, lleva el sello, la fuerza, la potencia. Un carro sin gasolina o un carro sin diésel no puede andar. Pero cuando usted llega a una bomba y le echa esos combustibles, el carro puede seguir, siempre y cuando tenga un problema de mecánica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sentimos cansados, agotados, confundidos, cargados de problemas, cuando usted y yo nos acercamos a leer un salmo o a leer Isaías capítulo 26, versículo 3, cuando dice la palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tendrá esa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando yo leo la palabra, yo encuentro que esa palabra es viva, es eficaz, me da esperanza, me da fe, me da aliento para seguir luchando en la vida. Todo me saldrá bien. No existe la buena suerte. No existe ningún tipo de amuleto que te pueda dar suerte, porque aquí está el soplo de la palabra que hizo que cada escritor pusiera sus eventos, pusiera la narración, pusiera su inspiración, pero detrás de esa inspiración, humanamente hablando, imperfecta, con errores, Dios estaba inspirando para que la palabra del Señor fuera inerrante, que no tuviera errores. Errores lo tendrán las traducciones, errores lo tendrán los distintos modos de interpretar la Biblia, pero cuando uno compara la Biblia en sus originales, en el hebreo, en el griego, en el arameo, aunque existan miles de manuscritos, allí está contenida, encerrada, la revelación de Dios, la palabra de Dios. Entonces, la inspiración de la Biblia tiene que ver con el soplo de Dios. Como dice el Salmo 33, verso 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Un pequeño detalle, la palabra ejércitos de los cielos o todo el ejército de ellos, algunos comentaristas dicen que se refiere a todos los astros, a todas las estrellas, aún a todos los ángeles, que ahí se refiere también a la creación angelical. 1. La identificación de aliento con espíritu, dos palabras que aparentemente son diferentes, pero que en hebreo es igual. Aliento y espíritu es Rúa, significa aliento, espíritu, soplo y también el espíritu Akadosh, el Espíritu Santo. La identificación de aliento con espíritu que se encuentra en este texto se debe al hecho de que el aliento, señal obvia de vida, era un símbolo de la vida misma en la palabra. Por ejemplo, hay personas, no soy médico, perdóneme si no uso los términos correctos, hay personas que de repente pueden tener un ataque cardíaco y los síntomas como el latido del corazón no se perciben. Entra en un estado en que uno cree que está muerta la persona, mas los médicos, en algunos casos que yo conozco, colocan un espejo muy cerca de las fosas nasales y como el espejo reciba un poquito de aliento, ese cuerpo tiene vida, aunque los aparatos no estén señalando síntomas de vida.
O sea, el aliento en la Biblia, y para usted también, es señal de vida. Todo lo que tiene aliento tiene vida. En hebreo, hay, vida. Entonces dice la palabra en Génesis 2:6. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué usted respira por la nariz? Parece una narración infantil, pero respiramos. Asumimos que ese aire nos da vida. Esa palabra, que no es tinta ni papel nada más, tiene aliento. Y no un aliento de un sacerdote, no el aliento de un rabino o de un pastor, el aliento mismo de Dios. Si ese aliento le dio vida a un pedazo de tierra muerta y aquel aliento le devolvió la vida, cuánto más el aliento de la palabra de Dios. Por eso, si usted se siente desanimada, cansado, no ande llamando a esos números donde le leen la suerte en astrología. No ande llamando gente que le den palabrita de ánimo. Acérquese a la palabra del Señor, porque ella es palabra viva y palabra eficaz, palabra más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra la que penetra hasta partir los tuétanos de la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como el aire penetra lo más profundo hasta el cerebro, así es la palabra del Señor. Y mucho más, porque llega hasta el alma, llega hasta el Ruach y hasta el Nefesh, el alma y el espíritu. En el punto C de la página 39 de nuestro material de estudio, la Iglesia de Dios, es así que el poder creador de Dios, ejercido cuando el hombre fue convertido pasemos a la página siguiente, en un ser viviente por la vida que le fue comunicada cuando Dios sopló en su nariz, y la habilidad sobrenatural de producir el universo de la nada. La palabra nada es que Dios no necesitó material. Palabra técnica en teología, hizo toda la creación ex nihilo. Hizo la creación de la nada. Hizo la creación ex nihilo, de la nada. No necesitó material. Solo lo hizo por el soplo, como dice la palabra en el Salmo 33, verso 6. Punto 2 de la página 40. Otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento en conjunto con la inspiración divina se encuentra en el segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los agios, en plural, ¿verdad? Los agios, los santos hombres de Dios, hablaron siendo movidos. Esta palabra es clave. Movidos. La palabra movidos y la palabra theoneusto, movidos, viene de un término muy importante para la teología bíblica, y es la palabra feromenoi. La palabra feromenoi. ¿Qué significa esa palabra? Movidos. Feromenoi. La idea alusiva a la palabra feromenoi en su término del vulgo, del koiné, el griego, se refería en aquella época a los barcos de vela. No había motor fuera de borda, no había todavía toda aquella ingeniería, y la mayoría de las embarcaciones se movían por el uso de velas.
aquellos barquitos o barcos también, con grandes velas, lo movían de acuerdo al soplo del viento. Había una gran asistencia del viento, mientras que aquella pequeña embarcación o gran embarcación como hay hoy en día, en medio de la travesía de las aguas, no tenía otro impulso que el viento. Ellos lo que tenían que hacer era guiar el barco por medio del viento y el mover de las velas, ¿verdad? Y llegaban a puerto seguro o al lugar de destino. Cuando la Biblia utiliza el término feromenoi, porque todos los santos escritores de la palabra fueron movidos, y dice movidos no por ningún concilio del Vaticano, por ningún concilio del Sanedrín o por ningún concilio de iglesia, fueron movidos por el Espíritu Santo. Todo movimiento de la escritura, toda intención que había en los hagiógrafos en narrar un evento, en contar un episodio de algo que había acontecido, a la hora de escribir, así como aquel soplo de aquel viento hacía guiar la embarcación, el instinto, el pensamiento, el sentimiento, aún las palabras que iba a colocar la persona, eran palabras que llevaban el mover de Dios. ¿Quién mueve el barco? No vemos a nadie, pero sentimos un soplo. Y el soplo se siente cuando va el barco desplazándose en las aguas. Eso es el soplo del Espíritu Santo que fueron movidos los escritores. El punto A explica. La idea de este texto es que la profecía dada por Dios no fue el resultado del impulso propio del hombre, sino oráculos divinos pronunciados por hombres santos al ser movidos, al ser manejados por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que Dios tomara de manera de posesión y ellos entraran en trance y empezaran a escribir, ya sea griego o hebreo o arameo. No significa eso. Eso sería un fanatismo. Eso no significa. Significa que aún lo que ellos quisieron escribir, narrar el evento, la parábola, recordando la tradición de lo que había acontecido en la época de Jesús, no fue una iniciativa o un gusto literario de un gran escritor que colocó grandes pensamientos. Detrás del bolígrafo de aquel tiempo, la pluma, detrás de los papiros, detrás de la confección de letras, de los verbos, del tiempo, de la gramática, de la sintaxis, de todo lo que era para hacer el texto escrito, el Espíritu Santo movió a los escritores sagrados, a los hagiógrafos, inspirados por el soplo de Dios, a que pusieran la palabra, el dabar o el logos de Dios. Por eso que tenemos que tener reverencia con la palabra del Señor. Nosotros no podemos tratar este libro como se trata un libro de matemática. Nosotros no estamos tratando con un libro de un gran científico, aunque debemos de cuidar los libros porque los libros nos dan sabiduría. Debemos tener mucha reverencia con este libro, porque es el libro en mayúscula, el libro de los libros, el libro más vendido en el mundo entero, el que rompe bestseller, el que siempre ha estado en primer lugar, el libro más perseguido, el libro indestructible, como habla aquel video de las Sociedades Bíblicas Unidas. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es la palabra que sale de la boca de Dios, no regresa vacía.
Usted y yo podemos hablar y tener comentarios y ser simplemente palabra y opinión de hombres. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Lea conmigo lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Tu palabra es verdad. No hay nadie en la tierra que tenga la verdad. La verdad es Dios y su palabra es verdad. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, sea Dios veraz, verdadero, y todo hombre mentiroso. Entonces, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no regresa vacía. ¿Y por qué, pastor? ¿Porque la hizo la Sociedad Bíblica Unida? No. ¿Porque la hizo la Sociedad Bíblica Internacional? No. Porque lleva el sello de Dios, el theoneusto, el soplo, lleva el feromenoi, lleva el poder de ser movidos todos los escritos por el Rúa, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos de tener referencia a la palabra del Señor. Cuando se está predicando la palabra del Señor, debemos estar atentos a la palabra, porque aquella palabra que se está dando no volverá vacía. Aquella palabra va a producir vida. Aquella palabra me va a dar aliento. Aquella palabra puede incluso prosperar mi camino. Aquella palabra puede incluso tener el poder de romper toda cosa que pueda estar alrededor de tu casa. Cuando hemos tenido visitas de algunos lugares donde ha habido muchas situaciones difíciles, le he dicho a la persona, lea la Biblia en voz alta. Agarre el Salmo 91, proclámelo. Lea la palabra como estuviera en una iglesia. Predique la palabra, hablando la palabra. La palabra del Señor tiene un efecto poderoso, porque es palabra viva, palabra eficaz y palabra poderosa. Sigue diciendo nuestro material de estudio. Punto A. La idea de este texto es que la profecía dada por Dios no fue el resultado del impulso de ninguna sociedad bíblica, de ningún gran teólogo, de ningún gran biblista, sino que fue guiado por el Espíritu Santo. Punto B. Esto es lo que estos hombres dijeron fue un impulso del Espíritu Santo. Por lo tanto, ambas palabras, theoneustos y feromenoi, evocan la figura de un viento lleno de vida y dinamismo. Las Escrituras son el producto de la vida del Espíritu Santo cuando alentó y movió a los autores sagrados. Entonces, el Espíritu Santo es el sello divino que hizo que Moisés, hizo que los escritores sagrados, que los profetas, los evangelistas, los que escribieron las cartas, los apóstoles, fueran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la Biblia no es una palabra de una religión, no es la Biblia el credo de un grupo, de una raza o de un país. La palabra es divina, y si es divina debemos de respetarla como una palabra sagrada. En algunas tradiciones que voy a hacer mención, y lo hago mención para que la iglesia evangélica protestante pentecostal aprenda a reverenciar lo que es de Dios. Por ejemplo, en las iglesias ortodoxas griegas, católicas, allá en Medio Oriente, hacia el occidente, en Bizancio, en esos lugares, en Constantinopla, hacen toda una venia con la palabra. Cada vez que van a leer un evangelio, la iglesia se pone de pie. El sacerdote de la iglesia católica romana, griega, ortodoxa, allá en Constantinopla, agarra el texto de Lucas, de Juan o de Mateo y Marcos y se pasea por toda la iglesia con candelabros y todo eso, y todo para leer la Escritura. Encontramos aún dentro de la iglesia occidental, católica, donde los sacerdotes, se lo digo porque hemos estudiado el libro de ellos también, donde el ministro religioso sacerdote, antes de abrir el evangelio, tienen que hacer un tipo de venia, darle un beso al texto, en señal de aprecio, en señal de que va a tocar algo que es de mucha estima para él,
A Dios no le importa si está besando la Biblia. Dios está en su trono, pero nosotros sí tenemos que acercarnos como que estuviésemos frente al Dios de la zarza. Cuando el pueblo de Israel va a leer su Torá en la sinagoga, igualmente la gente se pone de pie, sacan el sefer del rollo, lo leen de una manera piadosamente. Lamentablemente las iglesias evangélicas pentecostales, a la hora de leer el texto bíblico, están hablando en celulares, están masticando chicles, no se ponen de pie, no llevan la Biblia, no le importa lo que el texto se está hablando cualquier cosa. Por eso es que nosotros como pentecostales somos lamentablemente una de las confesiones de fe del cristianismo con un poco conocimiento de lo que significa reverencia de la palabra del Señor. La palabra del Señor demanda reverencia. Si aquí viniera el presidente o la presidenta de nuestro país en Costa Rica, todo el mundo tiene que guardar silencio porque va a hablar la primera mandataria del país o el primer mandatario del país. ¿Cuánto más cuando Dios quiera hablarle al pueblo de Dios? Deberíamos tener esa piedad, esa reverencia. Viene una palabra del Rey de Reyes, del presidente de los presidentes, a nosotros. Entonces, como tú trates la Biblia, así será tu espiritualidad. Por eso que tenemos que saber que no estamos tocando un libro que es un invento, una formulación del hombre. Bien, vamos al punto 2, datos bíblicos. Interesante, datos bíblicos en la página 40. Las escrituras. ¿Qué significa eso de las escrituras? Aquí vamos en algunos datos interesantes, porque una de las formas en que los autores del Nuevo Testamento expresan su creencia en el origen divino de la Biblia es en el uso de la palabra en singular, escritura, como la palabra en plural, escrituras. ¿Cuál es el nombre correctamente de este libro? El nombre que llevan la mayoría de las portadas es Santa Biblia. Pero eso no es bíblico. ¿Cómo, pastor? Eso es un título que le da a la iglesia cristiana y las sociedades bíblicas unidas, católicas o protestantes, le llaman a la Biblia o a este libro, para tratar de no confundir ahora, Santa Biblia. Santa porque es sagrada. Pero la palabra Biblia no es el término con que aparece dentro de las Escrituras. El término más apegado al origen de este libro es las Escrituras o la Escritura. Ese es el término. La palabra Biblia es un término que se le da a este libro en la Edad Media, al comienzo de la Edad Media, y la palabra Biblia viene de biblos, que es o que era un lugar, un puerto, y posteriormente ese puerto se le adjudicó otros términos como biblioteca y como libro. Pero Jesús no dijo nunca, o Jonás o Samuel, abran sus Biblias en el libro de Moisés. Ya eso es un término moderno de la Edad Media, Santa Biblia. ¿Es malo, pastor? No, no es malo, simplemente estoy explicando. Dice nuestro material de estudio de la Iglesia de Dios, las Escrituras. El término escritura, punto 2, se usa unas 30 veces en la forma plural. 30 veces se usa la palabra escrituras y unas 20 en la palabra escritura. Tenemos aquí entonces 20 más 30, el término que más se usa para hablar del libro de los libros es la palabra escritura. El apóstol Pablo, punto 3,
La frase para que se cumpliese se asocia con las escrituras o con la escritura para indicar que algo tenía que suceder por causa de la autoridad de esa escritura. Nosotros cuando oímos la palabra escritura o escrituras, en hebreo, kataf, escritura, la palabra escritura evoca la autoridad de un escrito. Alguien que ha manifestado con un rigor tipo monarca, que llegaba el heraldo y leía, así dice el rey a su súbdito, y llevaba un sello, la escritura de ese monarca. Cuando se evoca la palabra escritura, se está hablando de una escritura que lleva un sello de autoridad. Vamos a ver algunos textos bíblicos, solamente algunos. Abramos la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 17. En Romanos 9, 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pablo está citando el libro de Shemot, o el libro de Éxodo en español, o traducido en la versión Septuaginta como Éxodo. Pero Pablo nos dice, la Biblia dice, porque no es el término, no es un término en el léxico de la propia escritura, porque es un término griego, no es un término de la lengua hebrea, no es un término que se usaba en la sinagoga. Por lo tanto, la palabra Biblia es un término moderno dado por la iglesia en los años 3, 4, siglo III, siglo IV de la época. Vamos a otro texto bíblico, ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una vez más Pablo nos dice, busquemos en la Biblia en Isaías, no lo dice, porque Pablo está citando los rollos, los sefer, la escritura, y es la forma con que se le llamaba en las sinagogas a la Biblia. Repito, Biblia es un término posterior a Jesús, posterior a Pablo, y ya es una confesión de un concilio en el cristianismo, pero la palabra más exacta es escritura. ¿Ok? Un tercer ejemplo para cambiar el tema. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Cuando vamos a las epístolas de Pablo, encontramos también que Pablo continúa en sus escritos manteniendo su formalidad al hablar de los escritos sagrados, porque son sagrados. Y Pablo dice en Gálatas 3, versículo 8 y versículo 22. Gálatas 3, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué escritura está hablando Pablo? Génesis, el Bereshit, pero le llama escritura. Pastor, ¿por qué no le llama Génesis? Porque también el término Génesis no es un término que manejara propiamente ni Pablo, ni Jesús, ni ningún escritor de la Biblia, ni Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Lucas,
Corintios, todo eso es resultado posterior a la canonización de los libros. Es posterior el resultado de la confesión y desarrollo de la versión Septuaginta, donde ya se le adjudica títulos a los libros. Posteriormente, en el siglo XI después de Cristo, se le va a poner capítulos, versículos, pero él no dice, vayamos a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. No existía ni Génesis como Génesis, ni capítulo 12, ni versículo 13. Eso es desarrollo pedagógico de la iglesia para poder entender la Biblia. Toda la escritura, por ejemplo, cuando se escribía la Biblia, todo era, era en hebreo, todo iba de una manera, todo junto. No había espacio, no había punto y coma, todo era una sola línea. Y si era en griego, igual, perdón, y griego es derecha, izquierda, derecha. Si era en griego, igual, no había ningún principio de punto y coma y separación. Hebreo, Antiguo Testamento; griego, Nuevo Testamento. Todo iba de recorrido. Por lo tanto, cuando un profeta, o vamos al Nuevo Testamento mejor dicho, cuando Pablo decía, vamos a Éxodo o a Isaías, él no lo podía decir. Nadie le entendería. Vamos a las Escrituras, o como la Escritura dice. ¿Por qué no dice abran su Biblia en la Escritura? Porque no todo el mundo tenía Biblia. En aquel tiempo las Escrituras únicamente estaban en la sinagoga. Hoy el cristiano tiene la Biblia, Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del peregrino, la Biblia del pueblo de Dios. ¿Cuántas Biblias tiene llenándose de polvo en los estantes? En aquel tiempo Pablo no podía decirle al grupo de discípulos, abran la Biblia en Isaías capítulo 50, versículo 3. No había. De memoria. Voy a decir algo, no se vaya a horrorizar, porque lo voy a enseñar con la Biblia. Ni el propio Jesús tenía la Biblia. Solo había un rollo. Y ese rollo estaba en el templo o en una sinagoga. Por eso Jesús no dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías, y Jesús dijo, abran la Biblia en Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2. No había Biblia. Voy terminando porque ya me indican que el tiempo se agota. Termino con la última frase en la página 40. Punto 5. Las Escrituras son llamadas también santas, y se dice que presentan el Evangelio de Dios, el cual Él prometió de antemano por los profetas. Lo dice el apóstol Pablo en la epístola que le llama a la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, Romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 2, dice la palabra en este hermoso texto, que Él había prometido antes por sus profecías en las santas Escrituras. Son santas. Son agios grafos, escritos sagrados. Entonces, ni Pablo, ni Moisés, ni ningún escritor de la Biblia consideró que los escritos que ellos habían recibido fueran cualquier cosa. Las miraban y las trataban como santas escrituras. Voy a decir algo que yo creo que incomodo, pero estoy enseñando. Yo no tengo la mala costumbre jamás, que he visto en algunos, no aquí, en otras partes,
de sentarme sin camisa a estudiar la Biblia. Eso es un irrespeto porque estoy delante de la presencia de Dios. Es increíble. Yo no puedo tratar las Escrituras en un lugar indigno porque es santo. Y santo significa algo apartado de toda inmundicia, de toda contaminación, de cualquier lugar que no se puede tener. Es escrito. El propio Dios que le dijo a Moisés en Éxodo, que le dijo en capítulo 3, quita las sandalias del lugar que pisas, santo es. Si era simplemente arena, tierra roja en el Sinaí, era sagrada, porque ahí estaba el Dios Todopoderoso. Termino con esta frase que no es mía. Una frase que copié de un gran escritor que dijo, hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios hay que reverenciarla porque aquí está Dios. No como un recipiente que contiene un genio, pero indudablemente aquí está la voz de Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Permite, Señor, que todo Latinoamérica, que nosotros desde Costa Rica, el Roble Punta Arenas, seamos personas que sepamos tratar la Biblia